Mi nombre nunca apareció en las luces brillantes de ningún cartel. Yo era solo una sombra más en las calles de Madrid, invisible para aquellos que caminaban con prisa hacia sus vidas privilegiadas. Sobrevivía día a día con pequeños trabajos, durmiendo donde podía y comiendo cuando la suerte me sonreía. Tenía 17 años, pero la calle me había envejecido el alma. Las calles de Madrid eran mi hogar y mi escuela. Aprendí a reconocer el peligro antes de que llegara, a identificar a los turistas descuidados, a saber qué callejones evitar después del anochecer. Mi madre había muerto cuando yo tenía 12 años y mi padre desapareció poco después, dejándome solo en un mundo que no se preocupaba por un chico más sin hogar. Los servicios sociales intentaron ayudarme al principio, pero escapé de cada centro de acogida. Prefería la libertad precaria a las reglas asfixiantes. Durante 5 años viví así, en los márgenes de la sociedad. Conocía cada rincón del centro histórico, cada edificio abandonado donde refugiarme en invierno, cada fuente donde lavarme cuando el calor del verano madrileño se volvía insoportable. No tenía amigos verdaderos, solo conocidos. En la calle, la confianza es un lujo que pocos pueden permitirse. Había aprendido esa lección temprano y con dolor. El invierno anterior había sido particularmente duro. Las temperaturas bajaron tanto que 2 personas sin hogar murieron congeladas cerca de la Puerta del Sol. Yo sobreviví gracias a la bondad ocasional de Rosa, una vendedora de flores que me permitía dormir en el almacén de su tienda durante las noches más frías. Me daba las flores que no había podido vender y yo las cambiaba por comida o las vendía por unas monedas. No era mucho, pero era suficiente para seguir vivo. La primavera trajo un cambio a la ciudad. Madrid se llenó de turistas y con ellos llegó más trabajo ocasional. Limpiaba parabrisas en los semáforos, ayudaba a los turistas con sus maletas, vendía agua embotellada en los días calurosos. Ahorré cada euro que pude. Soñaba con tener suficiente dinero para alquilar una habitación pequeña, conseguir un trabajo estable, tal vez incluso retomar los estudios que había abandonado. Era un sueño modesto, pero parecía tan lejano como las estrellas. Entre los lugares que frecuentaba estaba la Plaza Mayor. Los turistas se reunían allí, tomaban fotos, comían en los restaurantes caros. Yo me sentaba en un rincón, observando, esperando una oportunidad para ganar algunas monedas. Fue allí donde escuché por primera vez sobre la llegada de Valeria Montero a Madrid. Su rostro apareció en cada periódico, en cada pantalla. La gran estrella internacional regresaba a su país para filmar su próxima película. Valeria Montero era un fenómeno, la actriz española más famosa del mundo. Había conquistado Hollywood con su talento y belleza, ganando un Oscar y el corazón de millones de fans. Sus películas batían récords de taquilla y su rostro aparecía en revistas de todo el mundo. Para alguien como yo, ella pertenecía a otro universo, uno al que nunca tendría acceso. El rodaje de su nueva película transformó partes de Madrid. Cerraron calles enteras, instalaron enormes luces y cámaras. La gente se aglomeraba detrás de las vallas de seguridad, esperando horas solo para verla de lejos. Yo observaba todo con curiosidad distante, sus problemas, su fama, su dinero. Todo eso no tenía nada que ver conmigo ni con mi lucha diaria por sobrevivir. Una tarde de mayo, mientras buscaba algo de comer en los contenedores detrás de un restaurante cerca de la Gran Vía, escuché un rumor entre los trabajadores que fumaban en la puerta trasera. Mencionaron que Valeria Montero se alojaría en el Hotel Palace durante el rodaje. Hablaban de las medidas de seguridad, de los paparazzi acampados en los alrededores, de lo difícil que sería para los fans acercarse a ella. La información no significaba nada para mí en ese momento. Era solo una conversación más que escuchaba mientras esperaba a que los cocineros tiraran los restos de comida.
Madrid se transformó durante esas semanas. La presencia de Valeria Montero era como un imán que atraía a periodistas, fans y curiosos. Yo seguía con mi rutina, invisible como siempre. Las multitudes que se formaban para verla significaban más oportunidades para mí. Más gente distraída, más turistas, más posibilidades de ganar algunas monedas o conseguir comida. El calor de junio llegó con fuerza. Los turistas buscaban sombra y agua fría. Yo vendía botellas de agua que compraba a €1 y revendía a 2. No era mucho, pero me permitía comer. Una tarde particularmente calurosa, mientras vendía agua cerca del Parque del Retiro, vi una multitud formándose cerca de la entrada principal. Los murmullos crecieron hasta convertirse en gritos de emoción. Valeria Montero había llegado para filmar una escena. La curiosidad pudo más que mi indiferencia habitual. Me acerqué lo suficiente para ver el despliegue de seguridad, las cámaras, los técnicos corriendo de un lado a otro. Y entonces la vi. En persona, Valeria Montero brillaba aún más que en la pantalla. Su sonrisa iluminaba todo a su alrededor. Saludaba a los fans con una calidez que parecía genuina. Por un momento, incluso yo, acostumbrado a desconfiar de todo y de todos, me sentí cautivado por su presencia. El rodaje continuó durante horas. Yo vendí todas mis botellas de agua y me quedé observando. Había algo hipnótico en ver cómo se creaba una película. Los actores repetían las mismas escenas una y otra vez. Valeria transformaba su rostro, su voz, su cuerpo con cada nueva toma. Era como magia, como si fuera una persona diferente cada vez que el director gritaba acción. Cuando el sol comenzó a ponerse, la multitud se dispersó poco a poco. El equipo de filmación empezó a recoger el equipo. Yo me quedé hasta el final, sentado en un banco, contando las monedas que había ganado ese día. Estaba tan concentrado que no noté los 2 hombres que se acercaron a Valeria cuando ella caminaba hacia su automóvil. Todo sucedió muy rápido. Un grito ahogado, un forcejeo, Valeria siendo empujada dentro de una furgoneta negra. El instinto me hizo reaccionar. Conocía bien ese tipo de vehículos. Los había visto muchas veces en las zonas más peligrosas de la ciudad. Sin pensar, corrí hacia la furgoneta. Los guardaespaldas de Valeria estaban distraídos, hablando con el director a varios metros de distancia. Nadie más parecía haber notado lo que acababa de ocurrir. La furgoneta arrancó, pero no había avanzado mucho cuando yo salté y me agarré a la puerta trasera, que no habían cerrado completamente. Lo que siguió fue puro caos. Me encontré dentro de la furgoneta, frente a 2 hombres con pasamontañas y una Valeria Montero, aterrorizada. No tuve tiempo de sentir miedo. Uno de los secuestradores intentó golpearme. Yo esquivé el golpe y le di una patada en la rodilla, como había aprendido a hacer en las peleas callejeras. El hombre gritó de dolor. El conductor se distrajo y la furgoneta se desvió bruscamente. Valeria aprovechó la confusión para morder la mano del hombre que la sujetaba. Yo agarré lo primero que encontré, una herramienta metálica tirada en el suelo de la furgoneta, y golpeé al conductor en la cabeza. La furgoneta se detuvo en seco. El impacto nos lanzó a todos hacia adelante. Me golpeé la cabeza contra algo duro. Todo se volvió borroso por un momento. Cuando recuperé la claridad, vi que el conductor estaba inconsciente y el otro secuestrador luchaba por abrir la puerta. Agarré a Valeria del brazo y la empujé hacia la puerta trasera. Le dije que corriera. Ella me miró con ojos llenos de pánico y gratitud. Salimos de la furgoneta y corrimos por calles secundarias, alejándonos lo más posible. No sé cuánto tiempo corrimos. Valeria me seguía sin cuestionar el camino. Yo conocía cada callejón, cada pasaje oculto de la zona. Finalmente,
Cuando estuve seguro de que habíamos perdido a cualquier posible perseguidor, nos detuvimos en un pequeño patio interior de un edificio abandonado donde yo solía refugiarme. Ambos respirábamos con dificultad. Valeria temblaba visiblemente. Yo sangraba por un corte en la frente, pero apenas lo notaba. Nos miramos en silencio, por lo que pareció una eternidad. Era surrealista tener a Valeria Montero frente a mí, en mi mundo, lejos de las cámaras y las luces. Su maquillaje perfecto estaba corrido, su ropa de diseñador manchada y arrugada. De repente, ella se acercó y me abrazó con fuerza. Me agradeció, entre lágrimas. Me dijo que le había salvado la vida. Yo no supe qué responder. No estaba acostumbrado a que nadie me agradeciera nada. Valeria me preguntó mi nombre. Le dije que me llamaba Manuel. Me preguntó dónde vivía. Le conté la verdad, que no tenía hogar fijo, que dormía donde podía. Vi la sorpresa en sus ojos. Luego la compasión. Me ofreció ayuda, dinero, lo que necesitara. Le dije que no quería nada, que cualquiera hubiera hecho lo mismo. Ella sonrió con tristeza y dijo que no cualquiera arriesgaría su vida por una desconocida. Después de calmarse, Valeria me pidió que la ayudara a contactar con su equipo. No tenía su teléfono, los secuestradores se lo habían quitado. Yo tampoco tenía uno. Salimos con cautela del edificio y encontramos un teléfono público cercano. Valeria llamó a su asistente personal. En menos de 20 minutos, 3 coches negros con cristales tintados llegaron a donde estábamos. Hombres con trajes y expresiones serias salieron y rodearon a Valeria. Su asistente, una mujer de aspecto eficiente, la abrazó aliviada. Yo me mantuve a un lado, incómodo ante tantas miradas. Valeria les explicó lo que había sucedido, señalándome como su salvador. De repente todos me miraban de otra manera. La asistente me dio las gracias formalmente y me ofreció dinero. Mucho dinero. Más de lo que había visto junto en mi vida. Lo rechacé instintivamente. No había hecho lo que hice por dinero. Valeria se acercó a mí mientras su equipo discutía qué hacer a continuación. Se inclinó y me susurró algo al oído. Algo que cambiaría mi vida para siempre. Me dijo que toda su vida era una mentira, que estaba atrapada en una jaula de oro, que daría todo su dinero y su fama por tener la libertad que yo tenía. Me dijo que los verdaderos secuestradores eran las personas que la rodeaban, que controlaban cada aspecto de su vida. Me dijo que la envidiaba a mí, un chico sin nada. Sus palabras me dejaron helado. Antes de que pudiera responder, la arrastraron hacia uno de los coches. Ella me miró por última vez y articuló un silencioso gracias. Los coches desaparecieron tan rápido como habían llegado. Me quedé solo en la calle, confundido por todo lo que había ocurrido. Las palabras de Valeria resonaban en mi cabeza. Yo que no tenía nada, era envidiado por alguien que lo tenía todo. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Valeria me perseguían. Pensé en su vida, en la mía, en las diferencias y las similitudes. Ambos estábamos atrapados a nuestra manera. Yo en la pobreza, ella en la fama. Me pregunté si sus palabras eran sinceras o solo el resultado del shock por el secuestro. Decidí que no importaba. Volvería a mi vida y ella a la suya. La mañana siguiente trajo una sorpresa. Mi cara estaba en todos los periódicos, junto a la de Valeria Montero. El titular era grande y claro. Joven héroe salva a Valeria Montero, de secuestro. Me había convertido en noticia de la noche a la mañana. Los periodistas me buscaban, la gente hablaba de mí. Yo, que había sido invisible durante años, de repente estaba en el centro de atención. No sabía cómo manejar esa atención repentina. Me escondí en mis lugares habituales, evitando las zonas más transitadas, pero era difícil. Todo el mundo parecía reconocerme ahora. Algunos me felicitaban, otros querían escuchar mi historia de primera mano.
Los más oportunistas me ofrecían dinero por entrevistas exclusivas. Yo rechacé todas las ofertas. No quería vender mi historia. No quería que mi momento de humanidad se convirtiera en un espectáculo. 3 días después del incidente, un hombre de traje se acercó a mí mientras yo trataba de vender botellas de agua cerca del Palacio Real. Se presentó como Alejandro Vega, representante de Valeria Montero. Me dijo que la actriz quería verme, agradecerme personalmente. Me entregó una tarjeta con una dirección y una hora. Me dijo que un coche me recogería. Dudé, pero la curiosidad pudo más. Acepté la invitación. El coche llegó puntual. Un vehículo negro y elegante que desentonaba completamente en mi barrio habitual. El conductor, un hombre silencioso y profesional, me llevó hasta el Hotel Palace. Nunca había estado dentro de un lugar así. El lujo me abrumó. Mármoles brillantes, lámparas de cristal, personas vestidas con ropa que costaba más que todo lo que yo había poseído en mi vida. Me condujeron hasta una suite privada. Valeria me esperaba sola. Estaba diferente a la última vez que la vi. Compuesta, elegante, con un vestido sencillo pero obviamente caro. Me saludó con calidez. Me preguntó por mi herida en la frente que ya estaba sanando. Me invitó a sentarme. Me ofreció comida y bebida. Acepté un vaso de agua incómodo. En ese ambiente tan ajeno a mí. Valeria me agradeció nuevamente por salvarla. Me dijo que los secuestradores habían sido capturados. Eran parte de una banda que se dedicaba a secuestrar a personas adineradas para pedir rescate. Me contó que había pensado mucho en mí estos días, en mi situación. Me ofreció ayuda nuevamente, no solo dinero, sino la oportunidad de cambiar mi vida. Podía conseguirme un trabajo, un lugar donde vivir. Le pregunté por las palabras que me había susurrado aquel día. Si realmente envidiaba mi libertad. Ella se puso seria. Me dijo que había hablado desde el miedo y la confusión, que su vida no era perfecta, como ninguna lo es, pero que tenía mucho por lo que estar agradecida. Me dijo que yo también merecía una vida mejor, una oportunidad. Me preguntó si aceptaría su ayuda. Contra todo pronóstico, acepté. Algo en su mirada me hizo confiar en ella. O quizás estaba cansado de luchar solo. Valeria sonrió. Llamó a su asistente personal, la misma mujer que había visto el día del secuestro. Le dio instrucciones de arreglar todo, de encontrarme un apartamento, un trabajo, lo que necesitara. La asistente, Elena, tomó nota de todo sin mostrar ninguna emoción. Esa reunión marcó el inicio de una nueva vida para mí. En cuestión de días, me encontré viviendo en un pequeño pero cómodo apartamento en el barrio de Lavapiés. Tenía un trabajo como asistente en la productora que realizaba la película de Valeria. Nada importante, solo tareas básicas. Pero era un empleo estable. Tenía ropa nueva, comida asegurada, un techo sobre mi cabeza. Era más de lo que había soñado. Las primeras semanas fueron como un sueño. Me adapté rápidamente a mi nuevo trabajo. Aprendí los nombres de todos, las jerarquías, las reglas no escritas. Observaba todo con atención, como había aprendido a hacer en la calle. La diferencia era que ahora la gente me veía, me saludaban, me sonreían, me incluían. Era parte de algo por primera vez en muchos años. Valeria venía al set casi todos los días. Siempre tenía una sonrisa o una palabra amable para mí. A veces me invitaba a comer con ella en su tráiler. Me preguntaba cómo me estaba adaptando, si necesitaba algo. Parecía genuinamente interesada en mi bienestar. Yo le contaba sobre mi nueva vida, sobre las pequeñas cosas que me sorprendían cada día. Cosas simples como tener agua caliente, una cama cómoda, comida en la nevera. Ella escuchaba con atención, a veces con una expresión que no podía descifrar. Elena, la asistente de Valeria, era diferente, siempre fría, siempre vigilante. Me observaba como si esperara que cometiera un error. Cuando Valeria no estaba cerca, su actitud hacia mí cambiaba.
No era abiertamente hostil, pero dejaba claro que yo era una molestia, una distracción innecesaria. Yo intentaba mantenerme alejado de ella, hacer mi trabajo y no causar problemas. Un mes después de empezar mi nuevo trabajo, Alejandro Vega, el representante que me había contactado inicialmente, me llamó a su oficina. Me ofreció un trato. Las revistas y programas de televisión seguían interesados en mi historia, en el héroe callejero que había salvado a la gran estrella. Alejandro quería que diera entrevistas exclusivas. Me explicó que sería beneficioso para todos. Para mí, porque ganaría dinero extra. Para Valeria, porque mantendría viva la historia positiva. Algo en su propuesta me incomodó. Le dije que lo pensaría. Esa tarde, durante una de nuestras comidas en su tráiler, le mencioné la propuesta a Valeria. Su reacción me sorprendió. Se puso tensa, me dijo que no estaba obligado a hacer nada que no quisiera, que ella entendería si prefería mantener mi privacidad, pero luego añadió que Alejandro tenía razón en que sería bueno para su imagen, que las historias positivas ayudaban a contrarrestar los inevitables rumores negativos que siempre circulaban sobre ella. Acepté dar una entrevista, solo una, para probar. Alejandro organizó todo. Me prepararon, me dijeron qué decir, cómo comportarme. La entrevista fue para una revista importante. Me hicieron fotos con ropa que no era mía. Me pidieron que contara la historia del rescate una y otra vez, añadiendo detalles dramáticos. Me sentí como un actor interpretando un papel, el papel del héroe perfecto. La entrevista fue un éxito. Me ofrecieron más, programas de televisión, podcasts, más revistas. Alejandro estaba encantado. Me dijo que era natural frente a las cámaras, que tenía carisma, que la gente se conectaba con mi historia. De ser invisible, pasé a estar en todas partes. El chico de la calle que salvó a la estrella. Una historia de redención perfecta para los medios. Valeria parecía complacida con el resultado. Me felicitó por mi naturalidad, por cómo había manejado la atención. Me dijo que podría tener futuro en el mundo del entretenimiento si lo deseaba, que ella podría ayudarme. Me presentó a personas importantes en la industria, productores, directores ejecutivos. Todos querían conocer al héroe del momento. Con cada entrevista, con cada aparición pública, sentía que me alejaba más de quien había sido. Empecé a repetir las mismas historias con las mismas palabras, a sonreír de cierta manera cuando mencionaban a Valeria, a hablar de mi vida, en la calle con una distancia que no era real. Me estaba convirtiendo en un personaje, en una historia que otros habían creado para mí. Un día, mientras esperaba para una entrevista en un programa de televisión, escuché sin querer una conversación entre Elena y Alejandro. Estaban en un camerino cercano y habían dejado la puerta entreabierta. Hablaban de mí. Elena decía que yo había cumplido mi propósito, que ya no era necesario mantenerme cerca, que mi historia ya había generado toda la publicidad positiva posible. Alejandro respondía que aún podían exprimir un poco más la situación, que habían invertido demasiado en mí como para descartarme tan pronto. Sus palabras me helaron la sangre. Hablaban de mí como si fuera un producto, una herramienta para mejorar la imagen de Valeria, no una persona. Me pregunté si todo había sido planificado desde el principio. Si mi aparente buena fortuna no era más que una estrategia de relaciones públicas. Esa noche, en mi apartamento, revisé todos los artículos y entrevistas que habían salido sobre mí. Los vi con nuevos ojos. Noté cómo mi historia había sido moldeada, editada, para encajar perfectamente con la narrativa de Valeria como persona generosa y compasiva. Cómo mi gratitud hacia ella era siempre el punto central. Cómo mi admiración por ella se mencionaba constantemente. Recordé las palabras que Valeria me había susurrado el día del secuestro, que estaba atrapada, que envidiaba mi libertad.
que las personas que la rodeaban eran los verdaderos secuestradores. Empecé a preguntarme si esas palabras habían sido sinceras o parte de un acto. Si yo no era más que otro peón en el juego de su fama. Decidí confrontarla, pedí verla en privado, fue difícil conseguirlo. Elena siempre encontraba excusas para posponer nuestro encuentro. Valeria estaba ocupada, cansada, tenía compromisos previos, pero insistí. Finalmente, logré hablar con ella directamente durante un descanso en el rodaje. Le pedí unos minutos a solas. Ella accedió, aunque parecía incómoda. Le pregunté directamente si todo había sido una estrategia de imagen, si me había utilizado para generar publicidad positiva, si su supuesta generosidad hacia mí no era más que una forma de mejorar su reputación. Vi la sorpresa en sus ojos, luego algo que parecía culpa. No negó mis acusaciones de inmediato, lo cual fue una respuesta en sí misma. Finalmente habló. Me dijo que las cosas eran complicadas, que sí, que su equipo había visto una oportunidad en mi historia, pero que eso no significaba que su gratitud no fuera real, que realmente había querido ayudarme, que no todo había sido falso. Me pidió que entendiera su posición, que vivía bajo constante escrutinio público, que cada acción, cada palabra, cada gesto era analizado y juzgado, que a veces la línea entre lo genuino y lo estratégico se volvía borrosa. No supe qué creer. Parte de mí quería confiar en ella. Otra parte recordaba las palabras que había escuchado entre Elena y Alejandro. Le pregunté por las palabras que me había susurrado el día del secuestro, si realmente se sentía atrapada. Me miró largamente antes de responder. Me dijo que había hablado desde el miedo, pero también desde la verdad. Que su vida tenía privilegios, pero también cadenas invisibles. Que a veces soñaba con una vida anónima, simple, auténtica. Nuestra conversación fue interrumpida por Elena, que apareció de repente diciendo que Valeria era necesaria en el set. Valeria se despidió con una mirada que no supe interpretar. Me quedé con más preguntas que respuestas, con la sensación de que había verdades a medias flotando entre nosotros. Los días siguientes fueron extraños. Sentía las miradas de todos en el set, como si supieran de mi conversación con Valeria. Elena estaba más fría que nunca. Alejandro dejó de llamarme para entrevistas. Mi presencia parecía haberse vuelto incómoda para todos. Yo seguía haciendo mi trabajo, pero la sensación de pertenecer se había evaporado. Una semana después, me comunicaron que mi contrato temporal había terminado, que ya no necesitaban mis servicios en la productora. Me ofrecieron una generosa indemnización. Me aseguraron que podía mantener el apartamento por 3 meses más, tiempo suficiente para encontrar otro trabajo. Todo perfectamente legal, perfectamente frío. Me sentí traicionado y utilizado. Había pasado de ser el héroe del momento a un inconveniente que debía ser eliminado discretamente. Pensé en hacer público lo que había descubierto, en contar cómo la gran estrella Valeria Montero y su equipo habían manipulado mi historia para su beneficio. Pero sabía que nadie me creería. Sería mi palabra contra la de una celebridad adorada por millones. Ya no era el chico invisible de las calles, pero tampoco tenía el poder de enfrentarme a la maquinaria del entretenimiento. Durante días me debatí entre la resignación y la rabia. Pensé en volver a las calles, a mi antigua vida, pero algo había cambiado en mí. Ya no podía simplemente desaparecer. Había probado otra vida, había visto cómo funcionaba el mundo desde otro ángulo, había sido testigo de cómo se construían y se vendían las historias, de cómo la verdad podía ser moldeada según los intereses de quienes tenían el poder. Una noche, mientras vagaba sin rumbo por las calles de Madrid, me encontré cerca del hotel donde se alojaba Valeria. No había sido intencional, o quizás sí.
Mi subconsciente me había llevado allí. Me quedé observando desde lejos. Vi los coches negros, los guardias de seguridad, los fans esperando pacientemente, todo el circo que rodeaba a una estrella. Fue entonces cuando tuve una idea. Si ellos habían utilizado mi historia para sus fines, quizás yo podría hacerlo mismo. No para vengarme, sino para recuperar mi voz. Para contar mi versión de los hechos. No a través de entrevistas manipuladas o artículos editados, sino a mi manera. Una historia real, cruda, honesta. Empecé a escribir. Cada noche, después de buscar trabajo durante el día, escribía en un viejo ordenador que había comprado con parte de mi indemnización. Escribía sobre mi vida en las calles, sobre el día del secuestro, sobre mi encuentro con Valeria, sobre cómo había pasado de ser invisible a ser utilizado como herramienta de relaciones públicas. No omití nada, ni los momentos de genuina conexión con Valeria, ni la manipulación que había experimentado después. No escribía con ánimo de venganza, sino de verdad. Quería que mi historia fuera escuchada tal como era, sin filtros ni ediciones. Quería que la gente entendiera que detrás de los titulares perfectos y las fotos cuidadosamente seleccionadas, había personas reales, con miedos, esperanzas y contradicciones. Mientras escribía, seguía buscando trabajo. Fue difícil. A pesar de mi breve experiencia en la productora, los puestos disponibles eran escasos. Además, mi súbita fama y posterior desaparición de los medios generaba preguntas incómodas en las entrevistas laborales. Nadie quería contratar a alguien que podría traer complicaciones. Finalmente conseguí un trabajo en una librería pequeña e independiente. La dueña Carmen, una mujer mayor con ojos sabios, me reconoció de inmediato. Me dijo que había seguido mi historia en los medios, pero que siempre había sentido que había algo más, algo que no se contaba. Le confesé que estaba escribiendo sobre mi experiencia. Ella me animó a continuar, a no censurarme. Me ofreció un horario flexible que me permitiera seguir escribiendo. Trabajar en la librería fue terapéutico. Estaba rodeado de historias, de voces diversas plasmadas en papel. Carmen me recomendaba libros, me enseñaba sobre literatura, me animaba a leer autores que habían escrito desde los márgenes. Poco a poco, mi escritura mejoró. Mi historia se volvió más clara, más poderosa. 3 meses después de empezar a escribir, terminé mi manuscrito. Lo titulé Invisible. Era la historia de un chico de la calle que salva a una estrella de cine y descubre que a veces los rescatadores necesitan ser rescatados. No era un ataque a Valeria, sino un retrato honesto de nuestro encuentro, de cómo ambos estábamos atrapados en sistemas que nos sobrepasaban. Carmen leyó el manuscrito y me puso en contacto con una amiga suya que trabajaba en una editorial pequeña, pero respetada. La editora lo leyó en un fin de semana. Me llamó personalmente para decirme que quería publicarlo, que era una historia que necesitaba ser contada, que tenía una voz única. Me ofreció un contrato modesto pero justo. Cuando firmé el contrato, sentí que por fin recuperaba algo del control sobre mi propia historia. Ya no era el personaje que otros habían creado. Era el autor de mi propia narrativa. La editorial trabajó rápido. En menos de 6 meses, el libro estaba listo para salir a la venta. Me advirtieron que podría haber problemas legales, que el equipo de Valeria podría intentar bloquear la publicación. Estaba preparado para esa posibilidad. Una semana antes del lanzamiento, recibí una llamada inesperada. Era Elena, la asistente de Valeria. Me dijo que Valeria había escuchado sobre mi libro, que quería verme, que era importante. Mi primer instinto fue rechazar la invitación, pero la curiosidad pudo más. Acepté verla, pero en terreno neutral, en una cafetería pequeña cerca de la librería donde trabajaba. El día del encuentro, llegué temprano.
Elegí una mesa al fondo, desde donde podía ver la puerta. Valeria llegó puntual, sola. Vestía de manera sencilla, con gafas de sol y el pelo recogido. Intentaba pasar desapercibida, aunque era imposible. Se sentó frente a mí. Por un momento ninguno dijo nada. Luego ella se quitó las gafas. Sus ojos mostraban cansancio, preocupación. Me preguntó directamente por el libro. ¿Qué había escrito? ¿Qué pensaba revelar? Le dije la verdad, que había escrito nuestra historia tal como la había vivido. Los momentos buenos y los malos, la conexión real que sentí y la manipulación que vino después. Le dije que no era un libro de venganza, sino de verdad. Valeria me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me sorprendió con su respuesta. Me dijo que quería leerlo antes de que se publicara, no para censurarlo o bloquearlo, sino para entender mi perspectiva. Me dijo que las palabras que me había susurrado aquel día seguían siendo ciertas, que seguía sintiéndose atrapada, que tal vez mi libro sería una forma de liberación para ambos. Dudé. Entregar el manuscrito significaba darle la oportunidad de preparar una defensa mediática, de neutralizar mi historia antes de que saliera a la luz. Pero algo en su mirada me hizo confiar. Le entregué una copia impresa que llevaba conmigo. Le dije que tenía una semana para leerlo, que después de eso el libro iría a imprenta. Los días siguientes fueron de ansiedad constante. Esperaba una llamada de abogados, una amenaza legal, algo, pero no llegó nada. Valeria no me contactó. No supe si había leído el libro, si le había afectado, si estaba planeando algo en mi contra. El silencio era más inquietante que cualquier amenaza directa. El día antes de que el libro fuera a imprenta, recibí un paquete en la librería. Dentro había una carta manuscrita de Valeria y una memoria USB. La carta era breve. Me decía que había leído mi libro, que entendía mi necesidad de contar mi verdad, que respetaba mi decisión de publicarlo, pero me pedía que viera el contenido de la memoria antes de seguir adelante, que después decidiera libremente qué hacer. Esa noche, en mi apartamento, conecté la memoria USB a mi ordenador. Contenía un archivo de video. Era Valeria sentada en lo que parecía ser su habitación de hotel. Hablaba directamente a la cámara. Me contaba su versión de nuestra historia. Confirmaba muchas de las cosas que yo había escrito. Admitía que su equipo había visto una oportunidad mediática en mi acto heroico, que habían moldeado la narrativa para beneficiarla. Pero también me habló de cosas que yo no sabía. De cómo ella había insistido en ayudarme de verdad, no solo por publicidad. De cómo había discutido con Elena y Alejandro cuando querían desecharme una vez que mi utilidad mediática disminuyó. De cómo se había sentido impotente cuando finalmente decidieron prescindir de mis servicios. Me habló de su propia jaula dorada, de cómo cada aspecto de su vida estaba controlado, calculado, comercializado. De cómo cada relación personal estaba contaminada por su fama, de cómo envidiaba mi capacidad para desaparecer, para reinventarme. Me dijo que las palabras que me susurró aquel día del secuestro eran la verdad más honesta que había dicho en años. Al final del video, Valeria me sorprendió con una propuesta. Me dijo que si yo decidía publicar mi libro tal como estaba, ella no haría nada para impedirlo, pero me ofreció una alternativa: escribir un libro juntos, una historia contada desde ambas perspectivas, la del chico invisible de las calles y la de la estrella atrapada en su propia fama, un libro que mostrara las dos caras de una misma realidad, que hablara de los sistemas que nos manipulan a todos, aunque de diferentes maneras. Pasé la noche en vela pensando en su propuesta. Por un lado, temía que fuera otra estrategia para controlar mi narrativa. Por otro, sentía que podía ser una oportunidad única, de crear algo más grande que mi historia personal o la suya, de mostrar las conexiones inesperadas entre mundos aparentemente opuestos.
A la mañana siguiente llamé a mi editora. Le expliqué la situación. Le mostré el video de Valeria. Estaba escéptica al principio, pero intrigada por la posibilidad. Me aconsejó cautela, me recordó que tenía todo el derecho de publicar mi libro tal como estaba. Pero también reconoció el potencial de la propuesta de Valeria. Después de mucho reflexionar, contacté a Valeria, acepté su propuesta, pero con condiciones. Quería control compartido sobre el contenido. Quería que fuera honesto, no una versión edulcorada para mejorar su imagen. Quería que mostrara las sombras y las luces de nuestras respectivas realidades. Ella aceptó todas mis condiciones sin dudar. Los meses siguientes fueron intensos. Trabajamos juntos, a veces en persona, a veces a distancia cuando sus compromisos profesionales lo requerían. Fue un proceso difícil pero revelador. Aprendí mucho sobre su mundo, sobre las presiones que enfrentaba, sobre los compromisos que había hecho. Ella aprendió sobre mi vida en las calles, sobre la invisibilidad social, sobre la libertad que viene con no tener nada que perder. El libro que creamos juntos fue muy diferente del que yo había escrito originalmente. Más complejo, más matizado, más poderoso. Lo titulamos Visible e Invisible. Era la historia de un encuentro improbable entre dos personas de mundos opuestos, de cómo ambos estaban atrapados y buscaban libertad a su manera. Cuando el libro se publicó, causó sensación. No era la historia que la gente esperaba, no era el típico relato inspirador de un chico de la calle rescatado por una estrella generosa. Era una crítica a los sistemas que nos encasillan, que comercializan nuestras historias, que convierten personas en productos. Era también una historia de resistencia, de cómo dos personas encontraron una manera de recuperar sus propias voces. Algunos fans de Valeria se sintieron traicionados por su honestidad. Algunos medios intentaron distorsionar nuestra historia, simplificarla, sensacionalizarla, pero el libro encontró su público. Personas que buscaban verdades complejas, no narrativas prefabricadas. Personas que entendían que las conexiones humanas reales trascienden las diferencias sociales, económicas, culturales. El libro cambió nuestras vidas, a cada uno a su manera. Yo encontré mi voz como escritor. Seguí trabajando en la librería, pero también empecé a escribir mis propias historias. Historias de personas invisibles, de vidas al margen. Valeria encontró el valor para tomar más control sobre su carrera, para elegir proyectos que reflejaran sus valores, no solo los que maximizaran su fama o sus ingresos. Hoy, 4 años después de aquel extraño día en que salvé a una estrella de cine de un secuestro, miro hacia atrás con asombro. Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo, que pasaría de ser invisible a ser utilizado, a finalmente encontrar una forma de ser visible en mis propios términos. Valeria y yo seguimos en contacto. No somos exactamente amigos, pero compartimos un vínculo único, una comprensión mutua que nació de circunstancias extraordinarias. A veces nos reunimos en aquella misma cafetería donde decidimos escribir juntos. Hablamos de nuestras vidas, de nuestros proyectos, de los sistemas que intentamos cambiar desde nuestras respectivas posiciones. En esos momentos recuerdo las palabras que ella me susurró aquel día. Palabras nacidas del miedo, pero también de la verdad. Palabras que desencadenaron un viaje inesperado, un viaje que me enseñó que todos somos visibles e invisibles a nuestra manera, que todos buscamos ser vistos realmente, no como personajes en historias escritas por otros, sino como las personas complejas y contradictorias que realmente somos. A veces, en mis caminatas nocturnas por Madrid, paso por los lugares que frecuentaba cuando vivía en la calle. La Plaza Mayor, el Parque del Retiro, los callejones donde dormía.
Me recuerdo que esa parte de mí sigue viva, que esa perspectiva única sigue informando mis escritos, mis decisiones, mi forma de ver el mundo. Y en esos momentos siento una extraña gratitud por todo lo vivido, por el secuestro que me llevó a conocer a Valeria, por la traición que me hizo buscar mi propia voz, por el viaje de invisible a visible y de vuelta a una visibilidad elegida, no impuesta, una visibilidad que es a la vez un privilegio y una responsabilidad. La responsabilidad de contar historias verdaderas, historias que importan, historias que, como un susurro en el momento adecuado, tienen el poder de cambiar vidas,